Voy a presentar a la doctora Bravo Quiroga, Lara, nuestra Lara, que es la encargada de la unidad de ventilación y cuidados intermedios. Pues nada, Lara, tienes la palabra. Muchas gracias a todos los que estáis presentes esta tarde y a todos los que estáis al otro lado de la pantalla. Y bueno, como ha dicho José Miguel, pues estamos en un auge, ¿no?, de las terapias respiratorias en domicilio, y yo me voy a centrar sobre todo en la oxigenoterapia, porque como muy bien decía él, supone la segunda terapia respiratoria más prescrita por detrás de la CPAP, y disponemos de diferentes fuentes de oxigenoterapia, que es muy importante que nosotros los neumólogos conozcamos bien para saber prescribirla correctamente y debemos adecuarla a cada uno de nuestros pacientes. Este es el guión que vamos a seguir. Haré una breve introducción sobre la oxigenoterapia y hablaremos de la importancia de la prescripción y del seguimiento, y hablaremos un poquito de gestión y de clínica, muy poquito porque sobre todo aquí José Miguel es el que lleva la voz cantante. Hablaremos, como os decía, de las fuentes de suministro de oxígeno, que debemos conocerlas muy bien, porque cada paciente va a tener una serie de requerimientos y, por lo tanto, debemos saber qué herramientas tenemos en nuestro día a día. Hablaremos en concreto también de la oxigenoterapia portátil, porque efectivamente en los últimos años ha ido adquiriendo una gran importancia, y también debemos conocer la seguridad o qué efectos puede tener la oxigenoterapia, y hablaremos de efectos adversos, porque la oxigenoterapia debe considerarse un tratamiento farmacológico. Y por último hablaremos un poquito sobre la plataforma Oxiter y esa herramienta de la cual disponemos los neumólogos. Y bueno, pues la oxigenoterapia, como todos sabéis muy bien, es la administración de oxígeno en concentraciones más altas que la del aire ambiente, y debe ser valorado, como os decía, como un tratamiento farmacológico. Tiene sus indicaciones y tiene sus efectos adversos que debemos conocer. ¿Y cuál es la finalidad? Bueno, pues por un lado va a ser tratar los síntomas de los pacientes hipoxémicos. Sabemos además que aumenta la supervivencia y que mejora la capacidad del ejercicio, con lo cual vamos a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y la oxigenoterapia, como muy bien decía Esther, se basa en 4 pilares fundamentales, ¿no? La administración tiene aquí un lugar muy importante, pero también el prescriptor, que vamos a ser fundamentalmente nosotros, aunque como veremos otros especialistas también pueden prescribir oxigenoterapia. El papel del paciente es fundamental. El paciente debe conocer cuáles son sus deberes, por así decirlo, respecto a la oxigenoterapia. Y, por supuesto, las empresas proveedoras van a tener un papel importantísimo. Y esta es la diapositiva que le he robado al doctor Rodríguez, así sin que se diera cuenta, porque me ha parecido especialmente gráfica, ¿no? Nunca mejor dicho. Fijaos el incremento de las prescripciones de oxigenoterapia estacionaria y también portátiles en la Comunidad de Madrid, ese incremento exponencial, y por eso creo que es especialmente importante hablar de oxígeno esta tarde. Y bueno, esto es muy importante, y es que todo paciente al que le realicemos una prescripción debe contar con una correcta prescripción, ¿vale? Es muy importante que lo hagamos bien. Entonces, será importante que la empresa cuente con los datos correctos tanto del paciente, porque a la hora de administrar lo que nosotros prescribamos es fundamental, y también los datos del prescriptor. Va a ser muy importante que a la hora de prescribir, en este caso hablamos de oxígeno, que especifiquemos el flujo que queremos para ese paciente, y es muy importante que especifiquemos también cuál es la fuente de oxígeno que queremos suministrar a este paciente. Y bueno, sabéis que el neumólogo tiene aquí un papel especialmente importante, porque va a hacer fundamentalmente la gran mayoría de las prescripciones, y además va a ser el que supervise y el que haga un seguimiento.
Pero sabéis que hay otras especialidades que pueden hacer prescripciones que llamamos provisionales, pero será el neumólogo el que debe decidir si esta prescripción va a ser permanente o si hay que retirarla. Y bueno, os decía, ¿no?, que hay especialidades que van a poder realizar estas prescripciones temporales que habitualmente van a ser de 3 meses, pero el médico de atención primaria sí que puede tener también su lugar en este seguimiento, porque al final muchos de estos pacientes, nosotros, como bien sabéis, los vemos pues a veces cada 6 meses, una vez al año, pero el médico de atención primaria pues lo va a ver con más frecuencia y es muy importante que esté concienciado sobre el seguimiento que debe hacer sobre estas terapias que, como decíamos, cada vez son más frecuentes. Los médicos de atención primaria no pueden prescribir oxígeno para la deambulación, de eso nos encargaremos nosotros, pero sí que pueden detectar a aquellos pacientes que lo necesiten y derivarlos a nuestras consultas. Y lo que sí que pueden prescribir, además de la oxigenoterapia en domicilio, son las nebulizaciones. Y bueno, ¿en qué debemos fijarnos a la hora de realizar el seguimiento? Pues debemos fijarnos en que el paciente esté haciendo un buen cumplimiento. Recordad que para que veamos unos beneficios en ese paciente, debe utilizarlo al menos 16 horas al día y debemos hacer hincapié en esto. También es muy importante, y en esto posiblemente tengan un papel importante las empresas que suministran los equipos, a la hora de ir a revisarlos al domicilio, fijarse en que el flujo que se le está administrando al paciente es el que sea prescrito, porque bueno, pues todos conocemos casos en los que el paciente, de manera un poquito autónoma, pues decide cambiar el flujo. Y tenemos que basarnos, o fundamentalmente nos basaremos en la pulsioximetría en las consultas, pero la prueba Gold Standard que nos ayudará a prescribir el oxígeno y hacer un seguimiento es la gasometría arterial. Y bueno, pero como decíamos, la pulsioximetría tiene su papel y puede ser muy útil, sobre todo en consulta de atención primaria, pues va a ser especialmente útil. Por tanto, aquel paciente que llega a la consulta de atención primaria y que tiene una saturación por debajo del 92% y tiene prescrito un oxígeno, bueno, pues en principio asumimos que tiene que continuar con él. Pero si la saturación es entre 92 y 94 y tenemos dudas, pues probablemente haya que remitirlo a neumología, quien tras realizar una gasometría arterial pues decidirá. Y lo mismo ocurre con aquellos que saturan por encima de 94 y que tienen a lo mejor prescrito un oxígeno desde hace años, un oxígeno que no necesita. Pero como os decía, la gasometría arterial va a ser la prueba patrón oro, ¿no? Y va a ser especialmente importante pues, en pacientes críticos o en aquellos pacientes que ya tienen una hipoxemia previa, pero que tienen una caída, o bien en la hipoxemia, o que tienen un aumento de su frecuencia respiratoria. También va a ser muy importante la gasometría arterial cuando tengamos sospechas de que ese paciente tiene una hipercapnia asociada. Y bueno, vamos ya con las fuentes de suministro de oxígeno, que como os decía antes, es muy importante que conozcamos bien. Y aunque a veces damos por hecho, pues no siempre creo que se conocen bien y cuáles son sus indicaciones. Como sabéis, vamos a dividir entre fuentes estacionarias y las fuentes portátiles. Y dentro de las estacionarias vamos a tener los concentradores fijos y los cilindros de alta presión. Dentro de los portátiles, los concentradores portátiles y el oxígeno líquido. En cuanto a los concentrador estacionario, es sin duda el más prescrito y es el que tiene una mayor indicación hoy en día. Como sabéis, lo que hace es, a través de unos filtros, coge aire ambiente y lo consigue convertir en oxígeno. El flujo que nos puede dar habitualmente está entre de 0 a 5 litros por minuto, pero sí que tenemos que conocer que tenemos los concentradores de oxígeno de alto flujo o de alto rendimiento que llegan hasta los 10 litros. Y esto es especialmente importante porque antes
cuando teníamos pacientes que necesitaban flujos por encima de 4, tirábamos de los cilindros de alta presión, pero tenemos que conocer que disponemos de estos concentradores, que es especialmente importante. Estos concentradores, los concentradores estacionarios, disponen de alarmas, tanto auditivas como visuales, que que pueden poner sobre aviso al paciente si hay algún problema, y cuentan con ruedas de manera que pueden ser movilizados en las diferentes estancias. Y sí que es importante conocer que cuando tenemos pacientes con flujos por encima de 3 o 4 litros por minuto, pueden además incorporarse humidificadores. Por tanto, decíamos que es la fuente que más vamos a utilizar, y es muy importante que sepamos además que son las fuentes más seguras, por encima del oxígeno que vamos a prescribir en cilindros de alta presión. ¿Qué ocurre con los oxígenos de alta presión? Bueno, pues que sí que nos van a proporcionar más flujo de oxígeno, llegan hasta los 15 litros, pero son fuentes muy pesadas y son fuentes que tienen pues cierto peligro. Primero, porque pueden caerse, pueden ocasionar accidentes, y por ese alta presión. Y bueno, está dispuesta por diferentes mecanismos que sí que pues tenemos que conocer, pero sobre todo quedarnos con la idea que el concentrador estacionario es el que más vamos a utilizar y que es el más seguro. Y bueno, como también sabéis, a la hora de administrar el oxígeno vamos a tener diferentes sistemas de administración. Básicamente las más utilizadas, las gafas nasales, por su comodidad, aunque tenemos que conocer que no vamos a saber exactamente la FiO2 que estamos administrando. Para la oxigenoterapia para la deambulación, bueno, pues como decíamos antes, sí que ha habido un gran incremento y ha cambiado en cuanto a la prescripción, y ha cambiado mucho posiblemente la calidad de vida de nuestros pacientes, y además va a permitir que aquellos pacientes que tengan una prescripción de oxigenoterapia 24 horas puedan cumplirla también fuera de casa. Y bueno, tiene, como sabéis, una serie de requisitos, y es que el paciente debe tener su concentrador estacionario en casa y que al menos debe estar utilizándolo de manera correcta al menos 3 meses, aunque va a haber excepciones, porque como sabéis todos, hay pacientes, por ejemplo, sobre todo lo vemos en las fibrosis pulmonares, pacientes que en reposo tienen una adecuada saturación de oxígeno, pero que con la deambulación sí que desarrollan insuficiencia respiratoria. En estos pacientes sí que pueden prescribirse de manera individual los concentradores portátiles. Y sí que debemos hacer un seguimiento, y aquellos pacientes que no lo utilicen a los 2 meses, pues deberíamos plantearnos su retirada. Y esto es muy importante, y es que una vez que prescribimos un oxígeno portátil, deberíamos realizar un test de la marcha con ese oxígeno portátil que hemos prescrito. ¿Por qué? Porque tenemos que saber si está siendo eficaz, si el paciente con ese oxígeno que nosotros hemos prescrito está manteniendo una saturación adecuada de oxígeno, y si no es así, habrá que cambiarlo. Y bueno, los equipos más utilizados van a ser los concentradores portátiles, que habitualmente nos van a dar hasta 3 litros, o sabéis que también pueden ir a pulsos, que lo que hace es liberar el oxígeno cuando el paciente hace el esfuerzo inspiratorio, que puede dar hasta 6 pulsos. Y sí que tenemos que conocer que un litro de oxígeno por minuto no es lo mismo que un pulso de oxígeno. Son bastante ligeros, y aunque tienen una duración determinada, dependiendo del flujo al que lo utilicemos, de aproximadamente 2 horas, dependerá, como os decía, del flujo, pero sí que hay la posibilidad de prescribir segundas baterías que pueden facilitarle al paciente su uso fuera del domicilio. Y además pueden cargarse en cualquier enchufe, incluido en el mechero del coche. Y en principio son de elección, y son los únicos que podrán utilizarse en vuelos en avión. Y por otro lado tenemos el oxígeno líquido. En cuanto al oxígeno líquido, sí que hay que conocer que hay una nodriza y unos tanques o mochilas que se rellenarán a partir de esta nodriza. Las nodrizas también son muy pesadas, son equipos
con los que hay que tener mucho cuidado en casa, pero que sí que nos van a dar flujos mayores, con lo cual aquellos pacientes que necesitan flujos mayores a 3 litros por minuto para deambular, pues sí que en muchos casos tendrán indicación de oxígeno líquido. Y esta es una diapositiva, a modo resumen, con las características de cada fuente de oxígeno. El resumen y lo fundamental, que bueno, los más utilizados van a ser el concentrador de oxígeno estacionario y el concentrador portátil, que son sin duda los que más vamos a utilizar y son los equipos más seguros. Y como os decía, es muy importante el tema de la seguridad. Debemos recordar a nuestros pacientes que no pueden fumar cerca de los concentradores, que no deben acercar fuentes de calor a los concentradores. Existen y son frecuentes las quemaduras, y lo mismo ocurre con el oxígeno líquido. Al realizar el cambio, al realizar el relleno de las mochilas, puede haber quemaduras, y esto es muy importante. Y bueno, como os decíamos antes, como cualquier tratamiento farmacológico, el oxígeno tiene efectos adversos. Entonces, hay pacientes que son especialmente vulnerables, que pueden ser los pacientes con EPOC, pacientes neuromusculares o cifoescolióticos, que si aumentamos la presión arterial de oxígeno puede haber un impacto en los receptores del seno carotídeo y eso hacer que la ventilación sea menos eficaz. Por tanto, en estos pacientes el objetivo de la saturación del oxígeno debería ser entre 88 y 92%, y esto es muy importante. También están descritas las atelectasias por absorción, y es que parece que el oxígeno puede desplazar al nitrógeno en los alvéolos y producir estas atelectasias, que además también alteran el mecanismo mucociliar de los bronquios. Y también están descritas, como todos conocéis, la retinopatía del prematuro, y en los últimos años también se ha hablado de algo muy interesante, y es que debería evitarse en la fase aguda del infarto agudo de miocardio en aquellos pacientes que no tienen hipoxemia, porque antes de manera sistemática a todo paciente con un infarto agudo de miocardio se le ponía oxígeno. Bueno, pues hay que conocer que solo debe hacerse si ese paciente está hipoxémico. Y por último, y antes de pasar al Oxiter, una breve diapositiva sobre los diferentes dispositivos que tenemos de nebulización. ¿Por qué lo traigo? Bueno, pues porque creo que también a veces genera dudas. Sí que tenemos que conocer que tenemos tres tipos. El tipo JET, que habitualmente lo vamos a utilizar pues, para los broncodilatadores, y dentro de los tipos JET tenemos los de alto flujo, que también podrían valer para antibióticos, aunque veremos que para la inhalación de antibioterapia sobre todo utilizaremos los de tipo Maya. Y los ultrasónicos son más silenciosos que los tipo JET, pero solo nos van a valer para broncodilatadores, no valen por ejemplo para budesonida, y como decíamos los de tipo Maya, que los vamos a utilizar sobre todo y fundamentalmente en los antibióticos inhalados. ¿Y qué ocurre con la plataforma Oxiter? Bueno, pues la plataforma Oxiter sí que supuso una revolución a la hora de realizar las prescripciones, y yo creo que es que nos ha ayudado especialmente a mitigar esos errores de los cuales hablábamos anteriormente y de los cuales bueno, pues tenemos que tener especialmente cuidado. Todos conocéis el portal de acceso para el cual todos tenemos un usuario y una contraseña, y una vez que nos metemos en la pestaña de pacientes, bueno, pues nos van a pedir una serie de datos sobre el paciente para poder buscar al paciente en concreto. Una vez que seleccionamos al paciente, nos van a aparecer un histórico de las terapias que ha tenido prescritas. Si le damos a la lupita, como todos conocéis también, lo que nos va a dejar es visualizar las características de esa prescripción, pero es que además vamos a tener la posibilidad de editarlo si es necesario. Y aquí tenemos que tener especialmente cuidado también con los datos del paciente. Recordad que es importante que la empresa suministradora pueda ponerse en contacto con el paciente al que le hemos realizado una prescripción. Y bueno, sí que conocéis que en nuestro caso podemos hacer prescripciones
prescripciones provisionales, pero también definitivas. Y recordad que otros especialistas harán prescripciones provisionales que es muy probable que nosotros tengamos que validar en algún momento. ¿Y qué concluimos una vez que hemos visto todo esto sobre la oxigenoterapia? Bueno, pues hablábamos, lo decía antes la doctora Alonso, y lo vamos a decir en numerosas ocasiones, es muy importante la coordinación entre el administración, el prescriptor, el paciente y la empresa suministradora. Es muy importante realizar una prescripción adecuada, fijarnos en nuestros posibles errores y conocer también que el médico de atención primaria puede ayudarnos en hacer un seguimiento de estos pacientes. Debemos conocer de manera detallada las herramientas de las cuales disponemos, esas fuentes de oxígeno, saber en qué momento está indicada cada una y también, por supuesto, saber que tenemos unos efectos secundarios que debemos conocer e intentar mitigar. También, muy importante, hacer partícipe al paciente. El paciente va a tener unas obligaciones sobre este tipo de terapias. Tiene que conocer cuál es su papel, tiene que conocer en qué momentos debe utilizarlo, cómo debe utilizarlo. Y, por último, bueno, pues saber que todo esto está pues, ensamblado por un engranaje que a veces es un poquito complejo, pero que todos debemos participar en él.